Las prioridades más importantes para el desarrollo sustentable. En particular en América Latina el problema es gravísimo y tiene unas complejidades que deben ser atacadas desde muchos ángulos. ¿Qué proyectos está adelantando el banco para ayudar a los países de América Latina en este proceso de adaptación al cambio climático? La agenda de adaptación es la agenda más importante en cambio climático para América Latina. Esto se debe a la alta vulnerabilidad de los ecosistemas más importantes en la región, como por ejemplo los corales de arrecifes, las montañas de los Andes, la cuenca del Amazonas. Por eso el banco ha desarrollado un portafolio de proyectos muy ambiciosos para contribuir al proceso de adaptación a estos cambios irreversibles. En Colombia, por ejemplo, tenemos el proyecto integrado nacional de adaptación a cambio climático, que es uno de los proyectos insignia del banco en esta área. Perú, Ecuador y Bolivia estamos trabajando en un proyecto de adaptación al retroceso de glaciares, que es un fenómeno que va a causar unas pérdidas impresionantes en calidad de agua, en suministro de energía y en integridad ecosistémica. Estos son apenas unos ejemplos, pero tenemos un portafolio de 9 proyectos con más de 100 millones de dólares de presupuesto total trabajando en esta área. Doctor Vergara, una de las alternativas a los combustibles fósiles son los biocombustibles. ¿Considera usted que es una solución? Depende. En la mayoría de los casos es una solución a medias y más bien puede ser un aumento del problema. Le doy un ejemplo. Si usted desvía cereales o granos para la producción de biocombustibles, está teniendo un impacto en la producción de alimentos y no es necesariamente cierto que se reduzcan las emisiones de carbono. Entonces es peligroso embarcarse en una política de promoción de biocombustibles si es para efectos de cambio climático sin analizar el ciclo completo de carbono de cada opción. ¿Cuáles serían las soluciones energéticas para mitigar este cambio climático? Primero que todo, en América Latina la señal de carbono es muy baja, sobre todo en los países andinos, porque estos países generan energía eléctrica con agua y eso no tiene señal de carbono. Y además la gente se transporta en sistemas de transporte masivo. Entonces cuando uno habla de bajar la señal de carbono, de mitigar el problema, tenemos que concentrarnos en las sociedades intensas en el uso de energía como primer punto de apoyo. ¿Cuáles son esas sociedades? Estados Unidos y China. Entre Estados Unidos y China, la mitad de las emisiones de carbono del planeta se producen. ¿Cómo reducir la señal de carbono del sector energético? Hay varias opciones. Una opción muy importante son las energías renovables, como la energía eólica. Usted sabe que en países como Colombia, en La Guajira, hay un gran campo eólico que se podría aprovechar para generar una gran cantidad de electricidad sin señal de carbono o con una señal de carbono muy baja. Esa es una opción. Para los países andinos también la opción de geotermia o obtener energía del calor de la tierra es muy importante. Hay otras opciones como generar energía a partir de biomasa. También la opción nuclear se ha mencionado cuando ella tiene otros problemas, pero la opción nuclear no deja una señal de carbono alta. Entonces hay un rango de opciones que se pueden utilizar, algunas más viables que otras, algunas más aplicables en el contexto de América Latina que otras, pero yo diría que lo principal aquí es que los países intensos en uso de energía, como China, como Estados Unidos, reduzcan su señal de carbono lo más pronto posible. El planeta no puede esperar más a un juego en que tú reduces antes que yo. Los dos tienen que reducir sus emisiones rápidamente. Doctor Walter Vergara, muchas gracias por aceptar la invitación de Clímax aquí en el Banco Mundial. Con mucho gusto. Gracias. Bien, y es esta la información desde la ciudad de Washington. Regresamos con ustedes a estudio. Muchas gracias a Daniel y al doctor Walter Vergara. Pero no todas las noticias son negativas. Hay que destacar que ha habido un cambio en la relación del hombre con la naturaleza, principalmente por estos 3 factores. El primero es que han estado presentándose cada vez más frecuentemente desastres de gran magnitud en diferentes partes del mundo. Las amenazas naturales son cada vez mayores. Eventos como el tsunami en el Océano Índico que mató a más de 300.000 personas en diciembre del 2004, la destrucción de New Orleans por el paso del huracán Katrina de categoría 5 en el 2005,
O en Colombia, la granizada histórica de Bogotá del sábado 3 de noviembre del 2007 han causado unas reacciones psicológicas mucho mayores que antes. El segundo factor es que hoy en día tenemos una mayor capacidad de monitoreo, vigilancia y observación del planeta. Disponemos de satélites, estaciones, radares, boyas, globos y un sistema integrado de toma de datos que aporta información en tiempo real. Adicionalmente, los medios de comunicación nos permiten el acceso inmediato a todos los acontecimientos que suceden en cualquier parte del mundo. Y el último factor es que mientras más desarrollo y comprensión científica tenemos sobre el impacto humano en el planeta, especialmente en el clima, también entendemos mejor cómo la Tierra misma determina su propio clima, afectando la vida humana de manera negativa. Por fin estamos entendiendo que la sostenibilidad ambiental hace falta en nuestra vida para evitar la hecatombe ambiental que ya está mostrando sus primeros síntomas. Y para continuar con nuestro tema de hoy tenemos a Germán Poveda Jaramillo en la línea. Él es uno de los investigadores latinoamericanos que conforman el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, grupo que recibió en diciembre del 2007 el Premio Nobel de Paz por su trabajo en pro del medio ambiente del planeta. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Buenos días, doctor Germán, y bienvenido al Clímax. ¿Qué hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático? Bueno, buenos días, Max. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues para que la gente lo entienda de una forma más fácil, podemos decir que al Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático se le atribuye la función principal de analizar de una forma exhaustiva, objetiva, abierta, transparente, todos aquellos elementos científicos y técnicos relevantes para entender los riesgos que supone estos cambios climáticos. Entonces también analiza todas las posibilidades de repercusión, todas las posibilidades de adaptación que el ser humano tiene que someter para poder convivir con los cambios que se están dando actualmente. ¿Cómo hizo usted, doctor Poveda, para hacerse miembro del IPCC? Mucha gente en nuestros países latinoamericanos tiene la inquietud, seguramente investigadores, científicos, quieren contribuir con el trabajo del IPCC. ¿Cómo lo hizo usted, a título personal o como representante de su país? Bueno, Max, nosotros tenemos un grupo en la Universidad Nacional acá en Medellín que ha venido realizando diversas investigaciones acerca del cambio climático. Y bueno, gracias a estos trabajos y a las publicaciones que hemos realizado, ellos lograron contactarnos y nos invitaron a formar parte de este panel. Pues nosotros actuamos a título personal, pero sentimos como si estuviéramos representando al país ante todos los miembros del panel intergubernamental. ¿Cuáles son los resultados de las últimas reuniones tendientes a reemplazar el protocolo de Kioto? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué se vislumbra en esa materia? Bueno, Max, pues en estas reuniones lo que se ha evaluado es si los parámetros establecidos inicialmente en el protocolo de Kioto se han venido cumpliendo, si es lo esperado por todos los países y si ha arrojado los resultados esperados. Pero pues se ha podido concluir que en algunos puntos los resultados no han sido muy buenos, pues vemos que las emisiones de partículas de carbono todavía siguen siendo muy altas en diversos países. Hay ciertos puntos en que les hace falta mucho más trabajo, y lo que se puede vislumbrar es que no se reemplace inmediatamente el protocolo de Kioto, pero sí que se tengan ciertas reformas en algunos estatutos que están planteados inicialmente. Muchas gracias al doctor Germán Poveda por su presencia aquí en el Clímax. No, muchísimas gracias a usted, Max, por invitarme, y espero que a la gente le haya quedado claro todo lo que pues ustedes querían expresar. Aquí en nuestra tele Noticias 24 Horas también salimos a las calles para saber qué opina la gente sobre el cambio climático. Los jóvenes ya no son la generación del futuro, son la generación del presente que debe tomar acciones de mitigación y adaptación para el cambio climático, que ya no solo se reduce a la esfera ambiental, sino que está teniendo drásticas consecuencias en el aspecto político, social y económico de nuestro país. Bueno, tenemos muchas cosas por hacer entre todos, las empresas, las comunidades, las familias, cada ciudadano tiene mucho por hacer para cambiar el clima. El cambio es aquí y ahora, y entonces también hay que actuar aquí y ahora. El cambio climático es actualmente un problema
la verdad de la humanidad, que está alterando el clima. No es el que va a aumentar la temperatura 2 o 3 grados, sino las consecuencias de ella, qué es lo que significan, la verdad, para la población. El planeta Tierra es solo uno y es el en donde habitamos. Entonces debemos concienciarnos acerca de él porque es el único que tenemos, Tenemos que darnos cuenta de que muchos de los desastres que ocurren y de los cuales le echamos la culpa al cambio climático o le echamos la culpa al niño o a la niña, resulta que igualmente hubieran ocurrido sin cambio climático o sin niño o sin niña. Igualmente hubieran ocurrido sin cambio climático, precisamente porque nuestros ecosistemas, nuestros territorios y nuestras comunidades van perdiendo la capacidad de convivir con esas dinámicas que son naturales de los territorios. En este momento ya evitar no se puede evitar porque ya se está dando. Lo que se puede es mitigar o tratar de que el calentamiento global no sea tan fuerte para que los cambios en temperatura, en la cantidad de lluvia y en la humedad sean menores. Frente al cambio climático debemos trabajar en dos frentes, en la mitigación y en la adaptación. Yo pienso que necesitamos tomar una posición directa y que se implemente rápidamente. Lo podemos solucionar con la tecnología existente. El reto es enfocarnos hacia el cambio y reconocer que esto es un problema de nosotros que tenemos que hacer parte para resolverlo. Es muy importante que los países alrededor del mundo, como Colombia, tomen el liderazgo en Latinoamérica en cambio climático y presionen las decisiones políticas. Ahí están las opiniones diversas de la gente en la calle. Después de un breve corte de comerciales, les mostraremos un milagro ambiental en una hermosa localidad cerca a Bogotá, la capital de Colombia. Ya regresamos a Clímax. Estamos presentando Clímax. Siga con Clímax. En alerta se encuentra la población del estado de Texas, al sur de Estados Unidos, por el paso de la tormenta tropical Eduardo, que llegó fortalecida y ha azotado con bastante intensidad, con fuertes lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora, según nos informa el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Más noticias de esta semana en nuestro siguiente bloque. Un incendio arrasó cerca de 2.000 hectáreas y destruyó al menos 7 edificios y 3 casas en Rey de Corona, ubicado en el estado de Arizona, al suroeste de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de aproximadamente 260 bomberos por tratar de contener el fuego, las llamas continuaron su recorrido por la ciudad. Sin embargo, no hubo reporte de heridos y según los bomberos, la situación mejoraría gracias a las condiciones de viento. Mientras tanto, otro incendio ocurría en Santa Clarita, California, pero allí los bomberos consiguieron aplacar el fuego antes de que cualquier propiedad fuera dañada. Más de 50 casas inundadas, provisiones de electricidad y vías férreas fueron interrumpidas en la ciudad de Kibuli, ubicado en Georgia, Estados Unidos, debido a las inundaciones masivas. Las lluvias que se prolongaron por más de 5 horas y una fuerte granizada interrumpieron el tráfico en el centro de la ciudad, además de afectar las regiones georgianas de Imereti y Kakheti. Una comisión especial del gobierno fue creada para evaluar el daño. Los cuerpos de bomberos, así como otros equipos, fueron movilizados para ayudar a la población. Un muerto, carreteras y casas destruidas ocasionaron las fuertes lluvias en el sur de Bruselas, capital de Bélgica. El nivel del agua se elevó aproximadamente 2 metros, por lo que cerca de 6 comunas de la provincia de Lieja resultaron afectadas por las inundaciones. La lluvia torrencial causó derrumbes y golpeó varios vehículos en otras provincias de la región, por lo que las autoridades continúan en máxima alerta y prevén más lluvias en los próximos días. Al menos 32 personas fallecieron en lo que va corrido del mes en China debido a las fuertes lluvias. 5 de ellas murieron tras quedar sepultadas en 8 viviendas a consecuencia de un deslizamiento de tierra en la ciudad de Luliang. Estas víctimas se suman a las registradas en la localidad de Chengjiashuang, donde 6 personas fallecieron después de que otro derrumbe sepultara 5 viviendas. Además, casi 3 millones